Pues, Shabbat Shalom, familia. Nuevamente estamos aquí, bendito Dios, en este caminar, en esta cuenta regresiva rumbo a Yom Teruah, nuestra primera cita de ¿qué? De otoño. ¿Saben en la fecha occidental, en el calendario occidental, cuándo cae? ¿Alguien lo tiene presente en sus vidas? Cae el 27 de septiembre, efectivamente, dando inicio así la fiesta de otoño con Yom Teruah. Yom Teruah, que es el día de la trompeta, el día de la final trompeta, el día donde nosotros, por mitzvah, por un mandamiento divino, hacemos sonar el shofar conforme a los toques que el Señor ha establecido, recordando así que un día como este será el día del juicio final. Un día como este, por medio de estos toques de trompeta, nosotros habremos ejercitado para entonces nuestro oído y sabremos distinguir que el día de nuestro Adón, el día de nuestro Señor Yehoshua, al fin ha llegado. Por eso es tan importante que ese día nosotros entendamos que ese inicio es al que le da comienzo a estos eventos escatológicos, a estos eventos proféticos, que no están muy lejos, déjame decirte, están muy cerca. ¿Y por qué? No soy yo quien para decirlo, ¿no? Ni para declararlo con tiempos y fechas, pero por los acontecimientos que se están dando últimamente, podemos tener la seguridad de que nuestro Mesías está de vuelta, de que nuestro Señor está a la vuelta de la esquina, como decimos allá en México, ¿no? Que nuestro Señor está muy pronto a venir. Entonces es necesario que en este tiempo breve nosotros podamos entender qué significa que ese día de la final trompeta, dice la Escritura, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese día será el día del juicio final. Algunos quizá estemos despiertos, como dice Shaul, algunos estemos dormidos quizá, pero lo que sí es importante y necesario es que tú te sepas el día de hoy que estás dentro del Abba, que tú perteneces a Hashem. Y como estábamos escuchando y leyendo la lectura que compartió ayer Víctor del pastor, no recuerdo el nombre, Yohanan, eso es Yohanan, que soy de mi amado y él es mío, que se cumple esta profecía donde dice Yehoshua que el que me ama guarda mis mandamientos y el que ama mis mandamientos, yo habitaré en él, o sea, haré morada en él. Entonces se cumple esta palabra y este día se cumplirá. Por lo tanto, tengamos la certeza el día de hoy y el temor suficiente para poder guiarnos y conducir nuestras vidas conforme a esto que estamos aprendiendo, sabiendo que ese día será el fin para muchos, pero que será un inicio para muchos también. El fin para todos aquellos que no depositaron su confianza en Yehoshua HaMashiach, pero el inicio de una vida en eternidad para todos aquellos que sí lo hicimos. Preparemos nuestro corazón para ese día. Amén. Bueno, pues vamos a continuar después de 15 largos días con este estudio de Jueces. Jueces, capítulo, ¿qué vamos? 13. Para que lo vayamos buscando en nuestras Biblias. Jueces, capítulo 13. Shabbat Shalom a todos los que estén conectando. Jueces, capítulo 13. Vamos a hacer una pequeña remembranza del 12 para que sepamos más o menos cómo va el asunto. Recordemos un poco del capítulo anterior, cuando la tribu de Efraín, ¿se acuerdan? Descendió y cruzó el Jordán para hablar con Jefté, para reclamar el motivo por el cual no esperó a que ellos llegaran a socorrerles y así pudiesen haber ellos, Efraín, derrotado al enemigo en curso. ¿Se acuerdan de esto, no? Que le dijeron: ¿sabes qué? Vamos a quemar tu casa por esta insolencia que acabas de hacer. Y se acuerdan también quién era Yiftach. Hemos estudiado las características de este Ish, de este hombre conforme al corazón de Adonai, este hombre que estaba bien agarrado al debido proceso del Señor, este hombre que estaba sujeto a la voluntad del Señor, que tenía en mente, es que es increíble, que tenía en su mente y en su corazón cada mandato de Adonai, por lo cual hizo el debido proceso para hacer la guerra, y así como él hizo lo que era correcto, el Señor le favoreció y le entregó en sus manos al rey enemigo. Entonces, viendo la respuesta de este varón,
que tiene la mente de Cristo. Imagínate tener la mente de Mashiach en esos tiempos, cuando ni siquiera se vislumbraba, ni siquiera se hablaba acerca del Mesías en ese entonces. ¿Recuerdan, no? Estaban prácticamente recién salidos. ¿De dónde? De Egipto. Habían pasado, ¿se acuerdan que hicimos la cuenta la semana pasada, bueno, la semana antepasada? Unos cuantos escasos cientos de años. ¿Se acuerdan? Pocos, eso es poco. 100 años, nosotros realmente podemos hablar de una generación anterior o de un siglo anterior. ¿Se acuerdan? Del siglo XX, del siglo XIX. Podemos nosotros datar acontecimientos históricos acerca de eso. Entonces ellos lo tenían muy presente, así como para nosotros, ¿no? La época de la revolución, la época, ¿saben? Cuestiones que en nuestros países fueron claves y fueron parteaguas para que se gestionara el tema de la política, el tema de la iglesia, el tema de muchos temas. Ellos también tenían presente esta serie de eventos. Estaba latente en ellos. Por lo tanto, es increíble cómo este hombre pudo haber tenido en ese tiempo la mente de Mashiach. Y recordemos que es tener la mente de Mashiach, brevemente. Es tener presente la Torá cada día. Y no solamente tenerla presente, porque todo el mundo puede tener una Biblia en sus casas. Todo el mundo puede tener una Biblia en su coche, una Biblia en su mochila, una Biblia en el teléfono móvil. Pero eso no significa tener presente la Torá. Tener presente la Torá significa meditar en ella, estudiarla, llevarla por obra, aplicarla. ¿Para qué? Para así estar enteramente preparados para toda buena obra. Pues escrito está, recordando lo que dijo Shaul a Timoteo, ¿recuerdan? Segundo del libro de Timoteo, capítulo 3, verso 17. A fin de que el hombre de Dios, o sea, el Ish, un hombre de Dios, el Ish Kadosh, un hombre santo, distinguido para Dios, con las cualidades que debe tener un hombre de Dios, sea perfecto. Ojo, no está hablando de que esté capacitado, que tenga las competencias necesarias. Está hablando Elohim de la perfección. Que sea perfecto, enteramente preparado. Cuando habla ya de perfección, se integra todo lo demás. ¿Me explico? Pronto para escuchar, tardo para hablar, grande misericordia, pero escaso para la ira. Su manera de proceder no es la misma. La templanza, el shalom de Elohim, el shlomo, ¿no? Que recordamos el estudio que dijo Eric hace 15 días. ¿Qué significa shlomo? El shalom de Dios. Recuerdan esto, ¿no? Por lo tanto, enteramente estando preparados para toda buena obra. Esto significa tener la mente de Cristo. El que tiene la mente de Cristo es aquel que escudriña la Biblia, que la lee, y no solamente la lee, sino dice: Señor, ayúdame a ponerla por obra, ayúdame a poder entender esto que tú me estás dando a entender, para poderlo llevar a la práctica. Dame las competencias necesarias. Sus preferencias y necesidades cambian. Claro, todo va a cambiar. Ayer estaba hablando en mi casa de eso. Cuando tú conoces la voluntad del Señor, entonces va a ser un poco difícil negar tu carne, porque tu carne al final desea ser complacida. Tu carne desea ser, ¿qué? Saciada. Desea estar satisfecho, desea el bien. Pero muchas veces nuestra carne y nuestros deseos no están alineados, por muy buenos que parezcan. Quizá cambiar de residencia, quizá tener un aparente mejor trabajo, quizá, etcétera, etcétera, ¿no? Puedan representar para ti un beneficio, un motivo por el cual tú podrías dar ese paso y decir: Señor, pues voy a seguir haciendo esto sin dejar de hacer esto. Pero muchas veces Adonai te dice: no, sigue haciendo esto y no dejes de hacer lo otro. Entonces, o deja de hacer esto y comienza a hacer esto. Entonces, familia, esto significa tener la mente de Mashiach. En breves palabras, ¿no? A grosso modo, a muy grosso modo. Después de la muerte de Yiftach, siguieron otros guardianes, los cuales no hay muchos datos relevantes de ellos. Por eso la Escritura hace una pequeña remembranza de sus nombres. Y tampoco hay acontecimientos notorios. Solo se acuerdan de aquel que tenía 30 hijos, que los casó con 30 hijas, que cabalgaban a caballo.
¿no? Entonces, bueno, ahora veremos, transcurrido un breve tiempo y sacando la cuenta del tiempo en que el Señor le dio la victoria a Yiftach y que Yiftach reinó sobre el pueblo de Israel, lo gobernó, lo aconsejó, lo asesoró, lo guió, fue un advisor, o sea, fue una persona que estuvo acompañando al pueblo de Israel en cada momento hasta su último día que el Señor le permitió. Fueron transcurridos un tiempo de 13 años. ¿Qué es 13 años para ti? Yo recuerdo hace 13 años y es casi lo que llevo yo conociendo de Dios. No viviendo conforme a la voluntad de Dios, sino conociendo de Él. Y ¿saben qué? Se me hace como si fuese ayer. ¿Qué representan 13 años para ti? ¿Algún recuerdo, alguna vivencia, alguna etapa de tu vida? Algunos ayeres, ¿no? Como se acostumbra a decir. Pues aproximadamente, 13 años, no, 31 años. Perdónenme la vida, perdónenme. Ahí ya cambia. Es que tengo un poco de dislexia, familia, perdónenme. Sí, es que 13 años ya. Era muy poco. 31 años fue acerca del que terminó el reinado, o sea, lo que duró el reino de Yiftach hasta el último de los mencionados hasta ahora gobernantes o guardianes del debido proceso. 31 años habían pasado. Mi edad, prácticamente, 31 añitos. 31 ya representa para mí una vida. Pero bueno, en estudios anteriores, ¿no? Voy a hacer la fe de ratas. En estudios anteriores nos dimos cuenta que no necesitaban ni 2 ni 3 años, sino que el pueblo de Israel volvía a hacer lo malo al 4.º año, al 3.er año, al siguiente año, al día siguiente. Entonces, ahora veremos detalladamente lo que aconteció al pueblo de Israel. Y esto se vuelve un poco más heavy. Jueces capítulo 13, del verso 1 en adelante. Los israelitas, nuestro pueblo, nuestro reflejo en la sombra del pasado, sin Mashiach, sin la figura de Mashiach, sin el conocimiento de Mashiach, como el día de hoy tú y yo lo tenemos. Ahora, esto hablando de emuná, hablando de confianza en la Escritura, de depositar toda nuestra confianza y fidelidad a lo que dice la fidelidad de la Escritura, la inerrancia de la Escritura, o sea, que no se equivoca, que es infalible la Escritura. Esto es lo que nosotros al día de hoy tenemos, como decimos bien, la película casi completa, casi terminada. En ese entonces lo que ellos tenían era las experiencias que el Señor les había permitido tener desde que salieron de Misraim, de Egipto, transcurrido el río, el desierto, o sea, desde que salieron de allí, transcurriendo el desierto, las señales y prodigios, y luego con el último, Yiftach, cómo los libró de la mano de sus enemigos, por medio de ¿qué? De la voluntad de Dios. Entonces, ellos tenían, aquí mira, ellos veían realmente el poder de Dios, ellos veían realmente la manifestación de Dios, cómo era el Señor tan bueno y tan increíble que solo bastaba con clamar a Él y el Señor acudía y defendía y rescataba a su pueblo. Ojo, Entonces vamos a ponernos en esa comparativa. El día de hoy nosotros quizá no estamos viendo señales así tan evidentes. Pero ¿qué dice Shaul en Romanos? ¿Qué le habla a los romanos? ¿Qué le declara? Que a través de las cosas hechas, a través de lo que se nos ha dado a conocer, a través de la naturaleza, a través de nuestros trabajos, de las experiencias, podemos realmente nosotros tener una certeza de que Dios existe. Y que todo aquel que crea que Dios existe deba creer que también a costumbres y cosas de donde habían llegado. Por eso es que se pierden el tiro por viaje, ¿no? Ahora vamos a ver, de hecho, eso. Entonces dice que los israelitas volvieron a hacer lo que era ofensivo para Hashem. Y Hashem los entregó en manos ahora de ¿quiénes? De los que tenían más cerca. De los filisteos, de los filistinos. Por el escaso tiempo de ¿cuánto? 40 años. 40 años. Ojo, Ahora, hemos visto ya, para poder dar un estudio un poquito más denso y más sabroso, más enriquecedor para nuestras vidas,
¿Qué es lo que era hacer algo ofensivo en contra de Adonai? ¿Qué es? ¿Recuerdan? Hemos estudiado desde Josué. Y los israelitas se rebelaron, hicieron lo que era malo delante del Señor, hicieron lo que era ofensivo. Esto es como un bucle. Esto es algo que se está repitiendo periódicamente. ¿Qué es entonces lo que es, lo ofensivo contra Adonai? ¿Qué es para ti? La idolatría, primero. La desobediencia, la idolatría. ¿Quién da más? Aprovechen, ¿eh? El pecado de La soberbia. la soberbia. Ok, vale. Pues, ¿qué es hacer lo malo o lo ofensivo, tal y como lo describe la Torá? Para comenzar, el acto de desviar la adoración total a Hashem. Efectivamente. Mediante la observación y la práctica de sus mandatos. Este es un acto que el Señor le había declarado al pueblo que tenía que hacer diariamente. ¿Se acuerdan que diariamente se oficiaban sacrificios en el templo? Claro. ¿Recuerdan? Diariamente la familia tenía que acercarse a los sacerdotes para poder, ¿qué? Entregar ofrendas de Shelamim, de paz, una ofrenda de Olá, una minjá, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso cada año la ofrenda de Hatat por el pecado. Por lo tanto, tanto los sacerdotes como el pueblo estaban en esta dinámica constante. Y una vez que el pueblo, o una vez que los sacerdotes desvían sus ojos, desvían su atención hacia una adoración completa y total hacia Hashem, ¿qué dice Shaul de esto? No des pie a Hasatán. No demos pie al enemigo. Esto significa dar pie. Desviar la adoración total a Hashem mediante la observación y la práctica de sus mandatos, y este solo acto de desviar tu mirada de Jesús, de Yeshua, desencadena ya el mal. Ojo, el solo acto, el mínimo acto de hacer esto, desencadena el mal ya para tu vida. Desencadena el mal para todo aquel que decide hacer esto, convirtiendo la bienaventuranza de Elohim, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, este shalom que solamente Dios te puede dar. Tú mismo, no es que Dios haya retirado su mano de mí. Es que, Señor, ¿por qué me has permitido entrar en este desierto espiritual? Es que, Señor, ¿no? Y empezamos a espiritualizar algo que no tiene nada que ver. Tiene que ver más con que, oye, ¿qué fue lo que yo hice? Porque Dios no va a retirar su mano. Escrito está, ¿no? He aquí, no se adormecerá ni se apartará el que te guarde, oh Israel. ¿Qué significa? Que Él está contigo, sus ojos están puestos en ti. Es más, dice el profeta Jeremías, que su oído se ha inclinado a las peticiones de su pueblo. Es increíble, ¿no? De nosotros decir, es que Señor, te has olvidado de mí. Señor, es que tú tienes algo en contra mía. ¿Sabes lo que el Señor tiene algo en contra de ti? No es en contra de ti, es en contra de tus actos. Porque el Señor pagó por ti. Sería un poco ilógico. Entonces, entendamos esto. El que decide desviar su atención de Adonai para darle paso a esta cosa, o amigo, o pareja, o familia, o hijo, etcétera, etcétera. Ojo, no estamos hablando de radicalismo ni de religiosidad. Estamos hablando de hacer esto sin dejar de hacer lo otro. ¿Va? Convierte la bienaventuranza de Dios en maldición. Y no por Elohim, sino por el mismo hombre al decidir mantenerse alejado de la voluntad de Dios. Cuando yo era niño, a mí mi madre, mi padre, me ponían límites, como yo les pongo a mi hija. Hija, vas a jugar aquí en el parque, pero no te sales de la zona colchonada, ¿no? De la zona de colorines, o yo no sé, en el parque. Aquí en España hay muchos parques que están delimitados por esta zona de... Yo le digo, no te salgas de aquí, porque si tú te sales de aquí, entonces estás expuesta al metro, estás expuesta a los coches, estás expuesta a que venga una persona y te jale, estás expuesta a que te cometa un accidente, a que te ocurra un accidente. Pero sin embargo, si tú estás aquí,
como están, no solo estoy yo, sino están los padres de tus compañeros, todo el mundo está al loro de sus hijos y todo el mundo está al loro de los demás. Esto es algo como un cuidado colectivo. Asimismo funge la palabra de Dios para nuestras vidas. Asimismo actúa el cerco de protección de la Torá, y no como algo mágico ni como algo místico, sino que si tú decides traspasar estos senderos, traspasar estos límites por tu propia cuenta, entonces, ¿qué quiere decir? Que tú te las vas a ver a partir de ahí por tu propia cuenta, con tus propios recursos, con tus propias fuerzas y con la propia capacidad que tú tengas para desarrollar o para salir del apuro si es que te metes en alguno. ¿Me explico? Para detallarlo y poderlo desgranar y que podamos entender. Entonces, el hombre que decide dejar de atender las cosas de Dios está propenso a fallar, está propenso a caer, está propenso a lastimarse. Yo diría que más que estar propenso está en el camino de... Está en condenación, por eso aquí lo dije. Propenso, pues puede ser que pase, pero cuando tú dejas el camino de Adonai, estás Pues sí. en el camino de terror. Y por eso pongo, tú conviertes la bendición y la bienaventuranza de Elohim cada día de tu vida por una maldición no dada por Él, sino por ti mismo. Al decidir, no quiero esto más, ya me cansé de la lechita, ya me cansé del maná, ya me cansé ya me cansé, ahora quiero yo algo de mi propia cuenta. Entendiendo esto, vamos a continuar y ahora sí nos vamos más seguidito. Era necesario desgranar esto para que entendamos qué tan fácil es que tú y yo podamos caer, aunque seamos unos hombres de Torá y estemos aquí sentados. Nadie está exento, Nadie está exento de fallar en un momento u otro. Si tú desvías tu mirada de aquel, por eso dice Pablo, puesto los ojos en Yehoshua, autor y consumador de la fe, ¿no? De nuestra emuná, o el autor de este libro, ¿no? De los Hebreos. Por eso dice esto. Si tú desvías tus ojos de Yehoshua, estás perdido. Porque se te va a olvidar que te debes a Él. Se te va a olvidar que te ha libertado, que te ha perdonado, que te ha comprado. Y ya veremos más adelante lo que tiene que ver con esto de ser comprado. Y seguimos, dice, había cierto hombre de Tzorá, de la familia de ¿qué tribu? De Dan, que se llamaba Manoaj. Su esposa era estéril y no había tenido hijos. Cuando dice que su esposa era estéril y que no había tenido hijos, significa que ya había pasado mucho tiempo. ¿Me explico? Puede ser hasta mayor. Claro, ya eran personas mayores. Y de que no había tenido hijos, la Biblia lo data como un tiempo transcurrido desde la juventud hasta cierta parte de su vida. ¿Recuerdan más o menos sobre quién puede ser alusivo a? A Sara, Varias. a varias, ¿va? Pero, Sí. pero el más pronto, el más cercano, porque todavía no vamos hacia adelante, estamos del tiempo de los jueces hacia atrás, a Sara, ¿va? Y ahora vamos a ver esta comparativa entre Sara y la mujer de Manoah. Un mensajero de Hashem se le apareció a la mujer y le dijo, tú eres estéril y no tienes hijos. Sí, vale. Pero concebirás y tendrás un hijo. Ojo, Ahora, ten cuidado de no tomar vino ninguno, ni ningún otro intoxicante. Punto y seguido, coma, ni comas nada inmundo. Es interesante cómo es la indicación del mensajero que aclara reiteradamente que no debe beber vino, o sea, cero alcohol. ¿Se acuerdan? Cero alcohol, cero producto derivado de la vid, cero producto derivado del alcohol, cero fermentos. Además, dice ningún otro intoxicante. Si nos metemos bien a lo que dice la Escritura, viene a ser todo lo que inhiba el dominio propio, todo lo que te cegue, todo lo que te vele tu dominio propio, tu capacidad de tomar decisiones, todo lo que puede intoxicarte. Infusiones, no voy a decir nombres para que no se vayan más allá, pero que conocemos quizá algunos, muchos, plantas, diversidad de fermentos,
En pocas palabras, debía mantenerse sobria y en buena salud física. Ese era su deber. Ella tenía que mantenerse sobria y tenía que mantenerse en una buena salud, en una buena condición física, porque la salud mental y espiritual se la daría Adonai. Estamos hablando de que el Señor entregó al pueblo de Israel el tiempo de los filisteos, en mano de uno de los peores enemigos de Israel, datados por la Escritura misma. Los filisteos, ¿se acuerdan de los filisteos, no? Que adoraban ¿a quién, para empezar? Bueno, tenía muchos dioses, pero uno de ellos, el principal, era Dagón. ¿Se acuerdan? Y se acuerdan, vamos a ir marcando próximamente los demás estudios que haremos, cómo estos filisteos son como ¿cómo es? Ese aguijón en la carne, esa piedrita en el zapato para el pueblo de Israel. Entonces, en un tiempo tan difícil como era este, donde los filisteos estaban asediándolos constantemente, lo mismo que hacían los otros pueblos, los moabitas, ¿se acuerdan? Robándoles sus comidas, robándoles sus cosechas, robándole a sus hombres, a sus mujeres, a sus hijos, maltratándolos, quitándoles la vida. En medio de todo esto, el Señor proveería salud mental para esta mujer y la condición espiritual adecuada para esta mujer, porque quizá ella se pudiese cuidar, pero por eso le dice que tu vida no sea dada a ningún intoxicante, a ninguna bebida alcohólica, a ningún otro agente que pueda permitir que tú dejes de tener dominio propio de tu vida. ¿Ya? También aclara sobre comer lo inhabilitado a ser alimento. Y esto, familia, actualmente nos compete a nosotros. Dime tú si el Señor permite que tú tengas nublado tu juicio. En ninguna manera. Nosotros a lo largo del estudio de los profetas, de los proverbios, hemos entendido cuál es la voluntad del Señor. Que permanezcamos sobrios en todo tiempo. Que tengamos nosotros la sabiduría, la capacidad de tomar decisiones correctas conforme a la voluntad de Elohim. ¿No es así? Y esto no se puede hacer con unos vinitos encima. Esto no se puede hacer con intoxicantes dentro de tu cuerpo. Esto no se puede hacer con una medicación inapropiada. Hablando de gente que toma medicación y que te oculta un poco y que te deja un poco medio cao, como dicen aquí. Esto no se puede lograr así. Necesitas estar enteramente sobrio. Necesitas estar vivo. Necesitas estar militante. Un militar no está dormido mientras está en servicio. Un militar está despierto. Y hay veces que yo he visto testimonios de militares que han permanecido despiertos hasta 72 horas. Cuando están en campaña, cuando están en tiempo de guerra. Pero inclusive fíjate que cuando hablamos de embriaguez, no tendríamos solamente que limitarnos a ningún agente externo. Sí, estupefaciente, ¿no? a ningún estupefaciente. Porque muchas veces las personas están embriagadas. Espiritualmente. Sí. Con cosas de este mundo. O embotadas. En otra persona, o ¿me entiendes? Que te lleve a estar pensando solo en eso y te lleve a cometer actos que van inclusive en contra de la voluntad de Adonai por el hecho del amor o... Sí, claro. ¿Qué justificante, me entiendes? Traspolando a nuestro tiempo, el vino representa la mala doctrina. Exactamente, el vino representa la mala doctrina. Ahora, inclusive le está dando la indicación a esta mujer de que ni siquiera, ojo, que ni siquiera se desviva por su hijo. Ni siquiera su hijo le robe la adoración y culto a Hashem. que lo idolatre. Que lo idolatre. ¿Me explico? Así como este fuerte voto que hizo Ana, la mujer del Cana, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Cuando le dijo, Señor, yo soy estéril, cuando se presentó ante el templo e hizo una oración votiva y le dice, Señor, si tú me dieras un hijo, porque mi marido tiene muchos hijos, pero ninguno es mío, yo te entregaría a este hijo desde que lo destete para tu servicio. Ojo, Es impresionante que esa misma palabra estéril, como viene al español, estéril. es la misma palabra que utiliza para Sarai. Exactamente. Y no era esterilidad normal. No, era algo... imposible, o sea, no, como que no tenía matriz. O sea, No había forma de, o sea, un vientre que no estaba formado para poder gestar. No podía gestar. Era incapaz, estaba inhabilitado, literal. No era una simple esterilidad.
no era exactamente, no era un problema. No era que Las no trompas, quiste o algo, no había sino que quistes. No tenía, igual No tenía la producción de capacidad, ovario, de óvulos, no tenía la capacidad de poder procrear. Y ahora vamos allá. Entonces esto, lo que le dice, alejados del vino, alejados de estupefacientes, alejados de intoxicantes, alejados, mantente alejada de lo que no es comida, nos compete a nosotros. Primera de Corintios 6, 18 al 20. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que comete el hombre está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo de Ruach HaKodesh? El mismo que mora en ustedes y que recibieron de Elohim, y que ustedes, aquí viene lo importante, familia, todo el que es pueblo de Dios debe saber esto. Todo el que es parte, el que tiene parte con el Señor, el que tiene parte del mundo venidero, tiene que saber esto. Y es que ustedes no son suyos. Es que ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Punto y seguido. Pues los han comprado por un precio. Los han comprado por un precio. Por eso, glorifiquen a Hashem en su cuerpo. Esta indicación que le dio el Malaj a esta mujer es la misma que el Señor nos está dando a nosotros por medio de los profetas y los apóstoles. Ustedes ya no se deben a ustedes mismos, no son dueños de su propio cuerpo, porque si decimos que Dios es nuestro Rey y es nuestro Señor, Señor de mi vida, es porque hemos entendido que Él nos ha comprado. En ese madero Él nos compró y le costó, fue alto el precio. Ojo, entendiendo esto, mira lo que dice Pedro 1, del 13 al 19. Por eso, con la mente preparada para actuar siendo sobrios, hablando de sobriedad, hablando de teniendo la mente lista, la mente de Mashiach. ¿Vemos? Pedro ya está hablando de un nivel más allá. Pero no es un nivel de espiritualidad, no es un nivel místico, no es algo que esté fuera de nuestro alcance. Está hablando acerca de una persona obediente al Señor, de una persona que ama a Dios y que lo demuestra en su diario vivir. No una persona docta, no una persona superdotada, no una persona que tenga un doctorado, un máster. No está hablando de eso. Está hablando de una persona que conoce quién es su Salvador. Como dijo Job y lo declaró, mas yo sé que mi Redentor vive. Eso era necesario y era suficiente para Job para vivir para Dios, para vivir por Él. Como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían cuando aún no pertenecían a Dios, cuando aún estaban en su ignorancia, cuando aún estábamos sin pacto, cuando éramos goim, pueblo sin Dios, pueblo sin pacto. Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo su aspecto de su manera de vivir. Porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ahora viene una parte más heavy todavía, más pesada. Y se invocan, si ustedes invocan como Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno sin hacer distinción de personas, ¿qué significa esto? Que ante el juicio de Elohim, que ante el juicio de Adonai, compareceremos todos. Todos estaremos presentes allí. Sin embargo, nosotros sabemos cuál es nuestro fin, cuál es nuestra esperanza. Y los demás que no hayan aceptado el mensaje de salvación, que no hayan aceptado que Yehoshua es el único y verdadero Dios, entonces tendrán ese fin que es la muerte segunda para siempre, para no abarcar más este tema. Tengan presente, y si invocan como Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno sin hacer distinción de personas, entonces condúzcanse con respeto todo el tiempo de su peregrinación. Tengan presente que los han rescatado de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué significa esto? Que Shaul estaba declarando Hatat, la ofrenda para el pecado, por el pago del pecado, que tenía que ver con un cordero, con un chivo o con una palomina incluso, en caso del estatus económico de cada familia.
Pero no tenía que tener esta palomita, este corderito, este chivito, ningún defecto. Ya lo hemos visto, ¿no? Lo vimos, acabamos de ver en Vallecra. ¿Cuáles eran las características que tenía que tener cada corbán? Perfecto, puro, sin mancha, que no tenía que estar con una pata más grande que la otra, con un ojo chueco, con nada. Tenía que ser perfecto, porque esto representaba ¿a quién? Al perfecto, a Mashiach, quien no hubo pecado en él y murió para podernos dar salvación. Entonces, entendiendo esto, vamos a seguir. Número 6:23, 6 del 2 al 3. Habla a los israelitas y diles, sea hombre o mujer, expresa explícitamente, ojo esto, si alguien sea hombre o mujer, expresa explícitamente un voto del nazareato, o nazareo, para apartarse para Hashem, para consagrarse para Adonai, se abstendrá de vino y de cualquier otro embriagante. No beberá vinagre, ni vino, ni ningún otro embriagante, ni beberá nada de lo que se haya remojado uvas, ni comerá uvas frescas ni seca. En Lucas 1:13 dice, pero el mensajero le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido atendida. Tu esposa Elisheba te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Johanán, o sea, Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se gozarán de su nacimiento, porque él será grande delante de Hashem. Y aquí viene la misma indicación, nunca beberá vino ni licor, y será lleno del Ruach HaKodesh, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel vuelvan a Hashem su Elohim. Aquí estamos viendo dos que hablan acerca de lo mismo. Dos tipos de votos. Del nazareato, o votos del nazareno, que hablan acerca de lo mismo. Uno, cuando tú voluntariamente decides hacer esta ofrenda votiva, este voto a Hashem, para consagrarte y dedicarte explícitamente y únicamente a Él, entonces no pasarás navaja sobre tu cabeza, entonces no serás una persona dada al vino, entonces no tendrás vicios y te dedicarás únicamente a Hashem. Y la otra es que Hashem te declare nazareno desde nacimiento, como estamos viendo en esta otra ocasión. Retomando el verso 5 del Jueces 13:5, dice, porque vas a concebir y tener un hijo que no pasará navaja sobre su cabeza, que el muchacho va a ser un nazareo para Elohim desde el vientre. Sí, o sea, él está siendo marcado desde el momento que nace. Desde antes. Claro, perdón. Sí. Ahí viene lo desde rico. Su concepción, vaya. Exactamente, desde su gestación. Fíjate, él será el primero en librar a Israel de los filisteos. O sea que estamos hablando de 40 años y un proceso de 9 meses de gestación. Y los años que tenga para cuando crezca, exactamente, ya sea adulto. Ya verás, que esto se va a poner interesante. Número 6:5 dice, durante el periodo de su voto como nazareo, no pasará navaja sobre su cabeza, permanecerá consagrado hasta que se complete su periodo. Obviamente, estos votos del nazareato tienen un inicio y tienen un fin. Cuando es personal, cuando es por devoción, y esto lo pueden hacer tanto hombres como mujeres. No hay aquí distinción de sexo. Entonces, el 1 de abril comienza y termina el 1 de septiembre. Este es mi voto que yo voy a hacer con Adonai. Entonces, durante ese tiempo tú debes de cuidarte de no pasar navaja sobre tu cabeza, de no hacer nada de lo que el Señor demande que no se haga. Perdón, que no se confunda el voto de nazareato, como estamos viendo, con que como cuando Yehoshua era nazareno. Eso no. Eso es mucha gente cuando piensa en Yehoshua piensa como nazareo, por eso dejaba el cabello largo, ¿no? Por eso usaba el cabello largo, ¿no? Pero no, nada que ver. Primera de Samuel 1:11 dice, e hizo este voto, oh Hashem de los ejércitos. Y aquí viene lo que hablábamos de Ana. Si miras el sufrimiento de tu servidor y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu servidora, y si le concedes a tu servidora un hijo, yo lo dedicaré a Hashem por todos los días de su vida, y ninguna navaja tocará su cabeza. Qué precioso, ¿no? Imagínate esto. Es increíble. Pero ¿qué es el nazareato o nazareato?
en hebreo Nazir. En hebreo la raíz es Nazir, que significa segregado o apartado o consagrado para Elohim, para Dios. Y a diferencia de este voto personal y lo que conlleva tanto un inicio como un final, el caso de Shimshon, que estamos hablando de este en curso, él fue elegido desde antes de que naciera para que desde todo el proceso de gestación, desde que el Malach se le presentó y le dijo, desde este momento no vas a hacer esto, esto y esto y esto y esto y esto, hasta su último aliento de vida, él cumpliese este voto a Adonai para dar el propósito estipulado por Hashem mismo y glorificar a Hashem en su vida en todo tiempo. Eso es lo más glorioso, lo más hermoso y también una responsabilidad que es increíblemente grande. Ya para los que conocemos la historia, pues sabemos que Ya sabemos que no fue así, ¿no? fue brutal, pero 6. Hashem no guardó su Claro, promesa. él guardó su promesa a Hashem. sí. La mujer fue y le dijo a su esposo, un hombre de Elohim vino a mí. Parecía vamos a poner énfasis y ojito, este puntito aquí, porque es muy interesante por lo que se va a desarrollar un poquito más adelante. La mujer fue y le dijo a su esposo, un mensajero, un hombre de Elohim vino a mí. Parecía un mensajero de Elohim. Muy impresionante era. No le pregunté de dónde era ni me dijo él su nombre. Pero me dijo, vas a concebir y tener un hijo. No bebas vino ni ningún otro intoxicante y no comas nada inhabilitado. Que el muchacho va a ser un nazareo para Elohim desde el vientre hasta el día que muera. Así se lo estamos, vamos a imaginarnos esta porción, ¿va? Fue la mujer y le dijo a Manoah, oye, fíjate que me pasó esto. No sé qué estaba haciendo el hombre, estaba trabajando, estaba ya de vuelta a casa después de la jornada, no lo sabemos, no lo data la escritura. Pero yo quiero que tú te pongas en este papel, que tú lo puedas divisar, ¿no? Como si estuvieras viendo la película misma. Imagínense este momento, siendo ya de una edad avanzada, habiendo probado todas y cada una de las formas o maneras de poder quedar embarazados. No de quedar embarazada, sino que ambos querían tener un hijo. La escritura lo dice, eran estériles. No pudieron tener hijos, si no hubiese dicho, y esta mujer no pudo tener hijos. La escritura dice de ambos, porque el proceso es de dos. Están los dos embarazados, están los dos de parto, están los dos criando, están los dos pariendo, están los dos. Cuando ellos, hasta el último momento, cuando ellos se resignaron a ser padres y aceptaron su situación como estériles, como una persona seca, como una persona sin fruto de su vientre, como bien lo expresamos hace rato, cuando ellos dejaron de soñar a ser padres, cuando ellos dejaron de hacer lo que estaba en sus fuerzas, cuando ya había pasado mucho tiempo y cuando ya lo habían dado todo por tener descendencia y habían pasado página, ya cuando estaban sus esperanzas, pero no porque sus esperanzas de tener un hijo hayan menguado, sino porque todas sus posibilidades se acabaron. Todo lo que estaba en sus fuerzas, todos sus sueños, todos sus intentos. Que la voluntad de Adonai no es esa. Entonces, cuando ellos decidieron pasar página, fíjate qué fuerte, ¿eh? De repente viene Adonai, quien vio todo su esfuerzo por cumplir su voluntad de multiplicados y fructificar. Porque ellos no estaban dejando de hacer lo que tenían que hacer para poder tener un hijo. Adonai vio todo el proceso, Adonai conocía sus corazones, Adonai sabía qué estaba pasando allí. Esta voluntad del Señor de procrear vida de la manera en que Adonai lo había estipulado, decide cumplir el deseo de sus corazones, decide conceder el deseo más grande de sus vidas para un propósito aún mayor del que es criar a un hijo como cualquier padre y madre querían. ¿Me explico? Porque Fíjate que yo creo que en este sentido va hasta mucho más allá en el aspecto de que él iba a traer la libertad al pueblo. por eso es lo que estoy diciendo. Entonces tenía que ser, para que fuera evidente que esto no es una casualidad ni que no es cualquier persona, tomo a la quien no tenía posibilidades de que fuera Nada.
En absoluto. a una mujer que Para que entonces- dentro de su misma tribu, dentro de su misma familia, Fuera aún más notorio ya le conocían como esta mujer, la que no tuvo hijos, así, la que no tuvo hijos, la estéril, la seca, etcétera, etcétera, ¿no? La deshonrada, porque era una deshonra en ese tiempo no poder dar familia. Entonces, obviamente, atendiendo lo que dice Víctor y lo que dice la escritura misma, él decidió que utilizar a lo más vil y a lo menospreciado, a lo imposible, a lo débil para avergonzar lo fuerte, a lo necio para avergonzar a los sabios. Sí, porque ya el simple hecho de ver a Shimshon parado ahí decías, esto es un milagro, este chico es un milagro de Dios. El hecho de que a esa edad tuviese una pancita, ¿no? Eso era, tenía que provenir del cielo. Y vamos para allá, ¿eh? Entonces, fíjate, a un propósito mayor que el de criar un hijo como cualquier padre y madre crían, sino criar a su hijo no conforme a lo que ellos querían, no conforme a papacharlo y ay, mi hijo, no, aquí nadie me lo quita, no, sino teniendo el entendimiento, y aquí vamos, aquí viene lo heavy, teniendo el entendimiento correcto de que el crecimiento de su hijo será conforme a la voluntad de Adonai, conforme a los designios de Elohim, cuidando cada detalle desde su crecimiento hasta el último aliento de su vida, de esta familia. Es increíble, ¿no? Cómo Hashem puede cambiar el estado, la vida y todo el mundo con una sola palabra. ¿Lo crees tú? Hoy te digo, emuná, pueblo, emuná. Adonai dio, Adonai quitó. Bendito sea el nombre de Adonai. Confía en sus planes infalibles y deja de confiar en los tuyos. Este puede ser tu día. Manoaj, aquí viene la respuesta de Manoaj. Rogó a Hashem, por favor Hashem, que el nombre de Elohim que enviaste venga a nosotros otra vez y nos enseñe cómo actuar con el niño que va a nacer. Muy interesante. Elohim respondió a la petición de Manoaj y el mensajero de Elohim vino donde la mujer otra vez. Ella estaba sentada en el campo y su esposo Manoaj no estaba con ella. ¿Se imaginan el temor y la responsabilidad que conlleva este plan de Adonai para las vidas de estos dos adultos en una etapa muy crucial de sus vidas? Tan terrible como estaban los filisteos encima de ellos. ¿Se imaginan con la opresión que estaban viviendo? ¿Se imaginan con el agobio, con los añitos que tenían encima? Con que de repente vino una persona y dijo, vale, van a ser padres. Y ellos como... ¿Y cuál fue la respuesta de Manoaj? Por favor, Dios, que vuelva otra vez esta persona y nos diga cómo debemos educar a este niño, cómo debemos cuidarlo. Muy importante. Si ahora con unos pocos años encima nosotros nos estamos quejando de cansancio, dolores, etcétera, etcétera, imagínense a estos dos con la noticia del malaj, del mensajero. Y ¿sabes algo? Adonai no hace las cosas así nada más y te deja allí, desprovisto. No, para nada. Para comenzar, Adonai sabe lo que necesitarían ambos. Y Él les proveerá paulatinamente de todo para poder llevar a cabo el propósito según el desarrollo de su hijo. Sí, pues las fuerzas para ella. Como Las fuerzas para una mujer, la sabiduría para un padre que habían ya perdido su vigor prácticamente. No su vigor quizá, pero su juventud, esa fuerza, ese ímpetu, ese te voy a alcanzar con la chancla, ¿no? Si me dices, ya no sería así para ellos. Ya no, o sea, ya no. Con la espiga de trigo te voy a dar, ¿no? Pues ya no sería así. Hay algo también muy interesante en esta historia, en el hombre de nombre Manoaj. ¿Saben qué quiere decir Manoaj? Quiere decir descanso, quiere decir tranquilidad, quiere decir quietud. Este hombre podría ser que a lo largo de su vida exhibiera esta virtud, porque ¿se acuerdan cómo se elegían los nombres? ¿Debido a qué? Debido a un acontecimiento, debido a las circunstancias. Cuando esta persona nacía, entonces se le ponía el nombre. Esta es la forma hebrea, esta es la forma bíblica. Por eso son tan raros. Por eso es que son tan raros, por eso es que significa el que ama, el que desata, el que me causó dolor, el que me causó casi un infarto. Sí. Por eso Ilai lleva ese nombre. ¿Qué significará
significa elevado, porque estaba, no bajaba el chamaco para salir. Él se mantenía dentro de la placenta arriba, acomodado y todo, pero no bajaba. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir para ya terminar. Descanso, tranquilidad, Manoaj. Este hombre entonces podría haber exhibido esta virtud a tal grado de alinear sus deseos, sueños y anhelos a la voluntad divina con Shalom en todo tiempo. Viene de Menujá. Viene de Menujá, exactamente, que significa descanso, reposo. Menujá, descanso, reposo. Fíjate, es interesante esto, ¿no? Podríamos nosotros, con todo lo que Adonai nos ha permitido conocer de Él el día de hoy y de lo que demanda de nosotros, conducirnos de igual manera, con esta virtud, ahora que nosotros tenemos haberlo descubierto todas las cosas. La mujer corrió deprisa a decírselo a su esposo, le dijo: el hombre que vino a mí antes se me acaba de aparecer. Y Manoaj corrió, dice, siguió prontamente a su esposa, llegó donde el hombre y le preguntó: ¿usted es el hombre que le habló a mi esposa? Él contestó: sí. Ahora, haciendo una reflexión, es interesante esto. ¿Por qué creen que se volvió a aparecer por segunda vez, pero esta vez a los dos, y que Adonai respondiera a la petición? ¿Por qué creen? Manoaj tuvo la intención correcta en su motivación, que fue lo que él estaba buscando instrucción, ¿no? Exactamente. No fue por incredulidad, como hemos visto en casos anteriores. Señor, si es verdad que amanezca el trapito mojado. Señor, si es verdad que aparezca todo el campo mojado. Y cuestiones así, ¿no? Sí. Que esta es la primera que se me viene a la mente. No fue por incredulidad, como hemos visto en casos anteriores. Tanto como él como ella querían proceder correctamente a la voluntad de Adonai y corresponderle después de la resignación en sus corazones. O sea, no dudo que va a ser así, aunque sé que es estéril mi mujer y no puedo tener hijos, pero dime cómo le hago. Abraham dijo que no así vio su cuerpo decadente de una persona ya de 100 años, confió en el Señor, aunque él sí le dijo: Señor, ¿por qué te burlas de mí? ¿Por qué haces gracia? La misma Sara que se rió, ¿no? La misma Sara se burló y le dijo: estos dos hombres no fueron así. Estos dos hombres le dijeron: Señor, por favor, permite que este hombre vuelva. Ojo, Entonces... No para que nos lo confirme, sino para que nos diga qué hacer. Para que nos diga... Por eso digo, aquí Manoaj tuvo la intención correcta en su motivación, no fue por incredulidad. Tanto como él como ella querían proceder correctamente a la voluntad de Adonai y corresponderle después de la resignación en sus corazones. Ellos tuvieron la motivación correcta al pedir que se volviera a aparecer el mensajero. Ayer, leyendo el verso que mandó Víctor del pastor Yohanan, el pastor Yohanan, compartió sobre un comentario crítico de un pastor, y confirmó la misma palabra acerca de la motivación y la intención correcta para estudiar Torah. No sé si lo leyeron. Estuvo súper bien, o sea, porque es verdad. Y todas estas, o sea, ¿cuál es la intención y la motivación para tú escudriñar la Biblia? Con santidad y pureza, como el medio para conocer el camino que te llevará a estar lo más pegado al Creador, siendo esta su voluntad como fin de habernos entregado la Torah. Con este corazón, el día de hoy tú estudias la Biblia con santidad, con pureza, para poder permanecer en Él, para poder conocerle más, para poder saber cuál es su voluntad para este día, el día de hoy. Si no es así, yo te invito a que lo hagas. Que no sea para disputar, que no sea para tener conocimiento, que no sea para poder publicar cosas en Facebook tan así, no sé, inclusive para tener intelectuales, o para tener estatus, para formar parte de algo. Si es para esto tu motivación, quiero decirte que no va a tener fruto alguna. Va a tener fruto quizá para ti, pero te vas a sentir decepcionado o frustrado. O tendrá para muchos que están todavía ahí que piensan que está bien. No, por eso digo, pero terminará frustrado, porque terminará mal, porque el fruto de eso será más orgullo, más soberbia. Entonces Manoaj dijo, ya para terminar, que se cumplan pronto sus palabras. ¿Qué reglas debemos observar para el niño? Enseguida Manoaj, presto. El mensajero de Hashem le dijo a Manoaj: la mujer debe abstenerse de todas las cosas contra las que le advertí. El mensajero de Hashem le dijo: no debe de comer nada que tenga la vid, que venga de la vid, ni beber vino, ni nada embriagante, ni comer nada inmundo. Debe observar todo lo que le mandé. Manoaj
le dijo al mensajero, permita que lo retengamos y le preparamos un cabrito. Vamos a ver esto, porque aquí viene una parte que es crucial de este estudio. Pero el mensajero de Hashem le dijo a Manoaj, si me detienes, no comeré tu alimento. Y si presentas una ofrenda quemada, entonces ofrécesela a Hashem. Y aquí viene, punto y seguido, ¿qué dice? Es que Manoaj no sabía que era un ser divino, enviado de Elohim. Se cree que era un profeta o algo así. Exactamente, porque yo al estar viendo digo, a ver, está orando a Dios para que vuelva a aparecer el mensajero, pero no sabía que era un hombre de Dios. Entonces, en el contexto original de este texto, no significa que Manoaj no conociera a Hashem, como quizá lo da a entender este verso puntualmente, sino declara que no había diferenciado Manoaj y su mujer, que él era un ser celestial, que él era un enviado, pero no un enviado de carne y sangre, sino que era un enviado del mismo Adonai, o sea, provenía de lo alto, provenía de Adonai mismo, como este malaj, exactamente, como este mensajero. Y ellos pensaron que era un profeta, un Ben Adam, o sea, un hijo de hombre. Ellos pensaban que tenía, que por eso, ¿sí me explico? Por eso le dijo, ven, no marches, te voy a ofrecer una comida para agradecerte esta labor que tú has hecho. Pero, mira lo que dice el verso 6. La mujer fue y le dijo a su esposo, por eso le dije un puntito en el verso 6, un hombre de Ja Elohim vino a mí. Parecía un mensajero de Ja Elohim, muy impresionante, por cierto. No le pregunté de dónde era ni me dijo su nombre. Aquí estamos hablando de una mente carnal, de una mente natural, que pensó que era un hombre de carne y hueso. Allí está la clave. No preguntó de dónde era ni le dijo su nombre. Y a continuación el mensajero descubre su identidad y en ese mismo acto él vindica la intención de Manoaj. O sea, vindicar, ¿saben qué es vindicar, no? Como trata de arreglar la situación para que Manoaj no cometiera, justificarla, para que Manoaj no cometiera idolatría alguna. Ojo, vamos a ver por qué. Porque todavía le dice, sobre ofrecerle una comida y les dice, el mensajero fue el que le dijo, Manoaj solamente y su mujer le dijeron, quédate con nosotros y vamos a ofrecerte una comida, ¿no? Vamos a matar un cabrito y vamos a ofrecerte una comida. Pero el mensajero les dijo, no, si ustedes me detienen, no comeré. Pero si ustedes deciden hacer una olá, una ofrenda quemada, entonces se la harán a Hashem. ¿Ven cómo cambia la situación? Pero a mí no hay nada de honra ni gloria, todo es para él. Yo solamente soy el repartidor de pizza, así literal. O sea, yo no tengo nada que ver esto, yo solamente soy un portavoz del que me está enviando. Yo no tengo nada que ver, a mí no me... Por eso le preguntó su nombre, mira, y le dice, Manoaj, ¿cómo se llama usted? Quisiéramos honrarlo cuando se cumplan sus palabras. Todavía no había entendido Manoaj. Todavía no había entendido. O sea, ya estaba como teniendo pequeños destellos de saber. Y mira lo que dice el mensajero. No debes preguntarle mi nombre. Es inconocible. He aquí el principio de idolatría. Honrar a la creación antes que al creador. Ojo, Romanos 1:25. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Y el mensajero los persuade inmediatamente, diciendo, mi nombre es inconocible. O sea, olvídense de esto, entiendan. Y aquí podríamos... No puede ser conocido, sino porque en cuanto se lo conozca, le hacen culto. Y aquí viene, y podríamos hablar, en un breve paréntesis, sobre aquellos padres que le ponen a sus hijos Adonai, Hashem, Jehová. ¿Me explico? Como, ¿por qué yo le pondría estos nombres? Hay personas, Ustedes busquen en Facebook solamente, pon Adonai Martínez, y seguro que les sale. Así, en verdad, Hashem, no sé, Hashem Teodoro segundo, yo qué sé, López. Existe. Entonces... aquí el hecho que data es que el mensajero dice explícitamente, no vuelvas a preguntar mi nombre porque mi nombre es inconocible. ¿Qué significa?
que no debemos dar ni honra Al mensajero. a nada de lo que está palpable en este mundo, sean estrellas, sean seres espirituales, sean nada, ni árboles, Entonces, ni es nada. equivalente a decirle no te interesa. Mira. No te interesa, para que no se desvíen. Y dice así: Manoaj tomó el cabrito y la ofrenda de comida. Entonces hizo lo correcto Manoaj. Tomó el cabrito y la ofrenda de comida, o sea, Manoaj ofreció una minjá y una olá hacia el mensajero, y los presentó sobre la roca a Hashem, atendiendo lo que el mensajero les dijo. Y sucedió algo indescriptible mientras Manoaj y su esposa miraban. Mientras las llamas subían del altar hacia el cielo, el mensajero de Hashem subió entre las llamas del altar. O sea, ascendió. ¿Ya? Mientras Manoaj y su esposa miraban, se arrojaron con el rostro al suelo, o sea, se fueron de bruces. Ahí, ya a velo descubierto, al fin entendieron. Todavía no habían entendido ni el uno ni el otro, pero obedecieron. Ni detuvieron al mensajero para que comiera, e hicieron lo que el mensajero les persuadió que hicieran. Ofrendan una olá. Y mira lo que dice. Manoaj le dijo: seguramente moriremos porque hemos visto un ser divino. ¿Te das cuenta? Fue la primera reacción. Ahora, al verlo descubierto, cuando vieron que era un ser divino, su esposa le dice: si Hashem hubiera querido quitarnos la vida, no hubiera yo tenido esta panchita, ¿no? Ya lo hubiera hecho. No habría aceptado una ofrenda quemada, ni una olá, ni una ofrenda de mecida, ¿no? Ni una minjá. Ni nos hubiera dejado ver todas estas cosas, y no nos habría hecho semejante anuncio. A ver, Manoaj, reacciona, ¿no? He aquí la bendición de nuestras ayudas idóneas, como decimos aquí, ayudas idóneas. Ellas ven lo que nosotros no vemos y nos amplían el panorama para no caer en la locura como estuvo a punto de Manoaj. En ese momento tan impresionante, dice que era indescriptible. Yo no sé, Manoaj igual y dijo: ¡vamos a morir! Casi, no sé, igual y se aventaba por el barranco, ¿no? Y le dijo a la mujer: tranquilo, relájate, ponte a pensar en un momento. No nos hubiera aceptado la minjá, no nos hubiera aceptado la olá, y tampoco hubiéramos sido dignos de poder recibir semejante noticia. Vamos a morir, vamos a recibir un hijo. Hombre, Manoaj, pensar que el Señor le quitaría la vida por haber visto tal evento. Adonai bendiga la vida de nuestras ayudas idóneas, que nos traen bonanza y refrigerio cuando más lo necesitamos, y viceversa, nuestros ayudos idóneos. La mujer tuvo un hijo y lo llamó Shimshon. ¿Qué significa? Sansón. Exactamente, Sansón. Pero el nombre correcto, el nombre original, ¿cuál es? Shimshon. Suena un poco gracioso, suena un poco chistoso, pero es el nombre original, Shimshon. Y la mujer le llamó, y el muchacho creció, y a continuación dice: y Adonai lo bendijo. Proverbios 13:19. El deseo realizado es dulce a la vida. Apartarse del mal es aborrecible para el estúpido. Otra versión dice: ¿cómo nos alegramos cuando se cumplen nuestros deseos? Y cómo cuesta trabajo al necio apartarse del mal. Proverbios 13:19. Segunda de Pedro 3:9. Hashem no demora su promesa, según lo que algunos consideran por demora, sino más bien Él es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El hecho de que tú y yo estemos predicando el día de hoy, Shabbat tras Shabbat, de que Mashiach vendrá, de que Él es Dios y de que Él es el único que te puede dar vida eterna, y que tú lo hayas escuchado años atrás, no significa que Adonai se olvidó de ti, no significa que Adonai se olvidó de mí, sino significa que te ama tanto, que Él sabe que todavía, como Manoaj y su mujer, aún quizá no hemos despertado del todo, aún quizá no nos cae el 20, como decimos en México, aún quizá seguimos en este dormitar, tanto de aquí dentro como los que están allá afuera todavía. Él es paciente y misericordioso para que todos procedamos al arrepentimiento, para que todos estemos pegados en Él, para que todos tengamos vida eterna en Él. Todo fruto a su tiempo es delicioso.
Quizá Adonai cumpla ese anhelo tan grande que tienes en tu corazón para gloria y honra suya. Pero también debes saber que quizá no sea así. Y aún así, Adonai es digno de ser alabado y glorificado en nuestras vidas, porque esta es su voluntad. Amén. El espíritu de Adonai lo movió primeramente en el campamento de Dan, entre Tzorá y Estaol. Y continuará esta historia. Amén. Familia, pues, qué rico, ¿no? Qué rico cuando vamos entendiendo poco a poco cuál es la voluntad de Dios. Vamos entendiendo poco a poco la mente de Mashiach. Vamos entendiendo cuál es su proceder, el motivo. Porque dice la Escritura, gloria de Dios es encubrir un asunto. Y honra del rey es descubrirlo. Y nosotros hemos sido llamados a ser sacerdotes de Él. Y como sacerdotes, una figura ¿de qué? De santidad. Una figura de autoridad. Una figura que nos compete a ser más siervos todavía. Para poder entender estas cosas. Para poder llevarlas a la práctica. ¿Va? Amén. Pues bueno, vamos a prepararnos para el próximo estudio. Shabbat Shalom a todos los que nos estén viendo, familia. Shavua Tov. Y nos estaremos viendo, si Dios quiere, el siguiente Shabbat. Hasta parece que vamos a hablar de lo mismo. Baruch Hashem, pues. Familia, Shabbat Shalom, Shavua Tov.